Sí, vamos a empezar la grabación y esperemos que todo nos salga bien. Muy buenos días, compañeros. Hoy vamos a ver el tema de lectura comprensiva. Es importante la lectura comprensiva porque a partir de este momento entenderemos cuánta falta y cuán importante es esa lectura comprensiva y luego entonces veremos algo relacionado con los niveles de lectura. Y es que la lectura comprensiva es fundamental para el desarrollo de todos. Implica leer, pensar y también identificar las ideas principales de un texto, considerando, ¿verdad?, entenderlo de forma completa y analizarlo de forma activa. Para esta materia de lectura comprensiva tenemos un objetivo general establecido a partir de analizar los principios de la lectura comprensiva y el diálogo textual para desarrollar habilidades de lectura crítica y pensamiento analítico en estudiantes mediante estrategias que fomenten la interpretación y el debate constructivo sobre textos. Necesitamos entonces situarnos ya en contexto y para lo que necesitamos tener claro este concepto de comprensión, porque cuando hablamos de comprensión, hablamos de justificar o contener, además de la aptitud o la astucia que tengamos y mantengamos con relación a la lectura de un texto, para finalmente alcanzar el entendimiento de las cosas que ese texto nos comunica. Además de la intención del autor. Acá vemos cómo la lectura comprensiva es un proceso. Cuando se habla de proceso, se habla de niveles, de estadios, de momentos, de estructura. En ese proceso vamos a elaborar el significado al aprender. ¿A través de qué? De ideas relevantes. Vamos a definir un texto haciendo la relación de contextos de los conceptos que ese texto nos muestre. Aquí el lector tiene un significado muy particular de esa lectura, del contenido de ese texto. Finalmente, como parte de ese proceso está la interacción de la lectura con el texto. Y si estamos hablando de comprensión lectora, justamente, intervienen en ese proceso significados de palabras. Y acá me permito entonces mostrarles dos definiciones muy importantes para este proceso de lectura comprensiva. El diccionario, en todas las palabras que usamos en español, nos da un significado. Sin embargo, el lector, el hablante, a esas mismas palabras que el diccionario nos define, pudiéramos estarle dando sentidos de connotación, es decir, en esa definición muy personal o muy de grupos, intervienen sentimientos que se relacionan con una palabra. Hace algunos años, la palabra álgido aparecía en el diccionario como frío glacial. Sin embargo, la Real Academia Española de la Lengua, cuyo lema es limpia, fija y da esplendor, considerando el uso que le den los hablantes, entre mayor cantidad de hablantes, más aplicaciones, más uso de un término, la Real Academia Española de la Lengua considera aceptarlo o no. Es el caso de ese término álgido, que ya comentamos, significa en su primera instancia ese frío glacial. Hoy a ese término se le permite un significado connotativo que la Real Academia acepta, que es momento cumbre o de una reunión o de un discurso. Entonces tenemos por un lado la denotación en las palabras, que es el significado que nos da el diccionario, y por el otro lado la connotación,
qué es el significado, la aplicación, la asociación que da el hablante a algunos términos, para lo cual pues considera sus sentimientos y sus ideas. La comprensión lectora tiene en ese proceso de lectura dos momentos importantes: la comprensión de las ideas y el descifrar el sentido ofrecido por el autor. La comprensión de las ideas está íntimamente ligada a conocer el significado de las palabras que aparecen en el texto. Porque si nos hace falta el conocer el significado de alguna palabra, la comprensión se interrumpe y no podemos avanzar. Al final, si seguimos, vamos a decir, es que no entendí o no sabía o no pude descifrar lo que me ofrecía el autor en su obra. Dentro de ese proceso de lectura hay tres momentos importantes. Iniciamos con la prelectura, que es aquella lectura rápida que hacemos del texto, donde revisamos de manera muy superficial el material y en el que nos hacemos una idea general. Y allí también entonces se generan expectativas y comienzan preguntas como qué irá a suceder, qué pasará después, qué sucederá con X o Y persona, qué influencia tienen dentro de el texto que estamos leyendo. Si es un texto académico, entonces la generación de esas expectativas es buscar resultados, hacernos ideas de lo que podamos encontrar como resultado al tratarse de textos académicos. En ese proceso también ahora viene el segundo momento, que es la lectura profunda y detallada. Ese segundo momento en la lectura es que nos permite ya una construcción de representaciones mentales en donde intervienen aspectos mecánicos internos de cada lector, de cada hablante. Se construye una idea propia. Aquí ya se está condensando la información y estamos a muy pocos momentos de alcanzar la comprensión lectora. Con la prelectura nos relacionamos con el texto. Con la lectura profunda, que es el segundo momento, pues ya aquí estamos construyendo representaciones mentales, esquemas dentro de nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y aquí también el lector crea y construye una idea propia, sin olvidarse, por supuesto, de lo que pudiera estar buscando el autor. Y finalmente, la postlectura, que ya se trata de reorganizar los conocimientos y las informaciones recibidas, las actividades dirigidas de autorregulación del aprendizaje. Ya acá el lector es capaz de seleccionar, de discriminar lo que pudiera ser para ese lector lo medular, lo importante y también ideas que acompañan al desarrollo pero que no son determinantes. O sea, para la postlectura tenemos sugerencias como, por ejemplo, hacer mapas conceptuales, fichas de lectura, resúmenes y hasta crearnos ejemplos. En este proceso van a existir factores influyentes en la comprensión lectora. Aparecen factores como la intención comunicativa del autor, la lectura en sí, los conocimientos previos que tenga el lector y, por supuesto, el factor lector. La intención comunicativa del autor y el resultado de la lectura en el receptor, es decir, el lector, no necesariamente coinciden al 100%. ¿Por qué? Porque al tratarse de una actividad personal, cada lector tendrá conocimientos previos, relación de textos, relación de palabras, relación de oraciones y, por supuesto, aplicando la connotación. Tenemos niveles de comprensión de lectura.
literal, representativo, inferencial, crítico, emocional, metacognitivo y el nivel creador. En el nivel literal, nos centramos en aquellos datos expuestos de forma explícita, es decir, según el diccionario, literal dice es la información extraída conforme a la letra del texto. De allí el concepto literal, de letra a letra. Y se relaciona con ese sentido propio y exacto de las palabras empleadas en el texto. El nivel de comprensión representativo. Ya se puede reconstruir el significado extraído del texto. Y viene un nivel muy interesante que es el nivel inferencial, en donde se hace propio el texto en el sentido en que su conocimiento le ayude a entenderlo, leyendo y comprendiendo entre líneas. Inferir es tener una idea anterior a la finalización de la lectura. Tiene que ver mucho con el comprender letra a letra y al mismo tiempo irnos representando los esquemas de las ideas. El nivel crítico en la comprensión lectora es aquí donde ya el lector puede emitir juicio de valor. Además, puede defender y defenderse de detracción de los ajenos, es decir, ya puede establecer una conversación con otra persona y con sus juicios hacer argumentación, presentar argumentos, porque en la inferencia, en el nivel inferencial, el lector ha logrado encontrar entre líneas mensajes del autor. Entonces, con juicios fundamentados sobre los valores del texto, se puede hacer un análisis crítico y, por supuesto, una exposición crítica de la lectura. Puntos de vista. El siguiente nivel es el nivel emocional. Aquí la imaginación del lector se da rienda suelta. Aquí, con este nivel emocional, se espera que se encienda la motivación del lector. En el nivel metacognitivo, se relaciona con el razonamiento del proceso de lectura en sí. Se confirman significados conceptuales. Metacognitivo, más allá del conocimiento, la aplicación, hacer de nosotros, hacer de nuestra expresión, todo lo que podamos aprender con diferentes significados conceptuales. Y este último nivel, que es el nivel de la creación, pues no necesariamente se da en todos los lectores. Sin embargo, en algún momento de nuestra vida hemos llevado un diario, hemos hecho una bitácora de situaciones en una agenda, lo que ha sucedido, y puede que allí haya tenido ese momento creativo. Y eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada individuo. Entonces, dentro de este proceso vamos a ver la captación de la información, para lo cual tenemos 3 momentos importantes. La supresión o la omisión. ¿De qué? De detalles. Esos detalles que son irrelevantes, que, por ejemplo, se anotan para darle a la trama o al texto mayor amplitud, pero que si los eliminamos, no sufre el fondo del mensaje. Y aquí lo que podemos hacer es numerar y jerarquizar ideas fundamentales, es decir, sacarlas del texto, ya sea subrayadas o enlistadas, y darles un número por importancia, jerarquizar, establecer cuál idea puede tener subeditada a otras. En el momento de la construcción, esa información no aparece explícita, no está directamente en el texto, pero sí el lector puede elaborar una proposición, es decir, una idea
para lo cual tiene que considerar los niveles anteriores. Finalmente, en esa captación tenemos la generalización, que ya es la expresión del concepto en una palabra. Podemos decir, expresar, ya sea en una palabra o en una oración, el concepto general de la lectura. Acá tenemos características de la comprensión lectora como proceso selectivo. Interviene la experiencia previa del lector, conocimientos previos. Se reduce y se organiza la información, jerarquización. Representación mental de lo leída, de todo lo que podamos leer, perdón, es la inferencia. Se construye el sentido del texto, estamos en el aspecto crítico. Y la información necesaria o relevante puede ser vista desde el punto de lo literal como inferencial. Esto para nosotros es importante porque justamente la lectura comprensiva se fundamenta en el desarrollo de esa actividad de lectura, en donde podemos entender de forma completa y analizar la forma de un texto de manera activa. ¿Cuál es el objetivo de la lectura comprensiva, jóvenes? La interpretación y comprensión crítica de un texto. Es aquí donde el lector, como ente activo, entiende el mensaje, se hace preguntas, lo analiza y, por supuesto, lo critica. Saber leer comprensivamente es determinante en nuestra vida, tanto como estudiantes como en nuestra vida cotidiana. Para el aspecto académico, la comprensión lectora garantiza el éxito en los estudios. Como proceso complejo, nosotros podemos establecer estrategias para mejorar la lectura comprensiva. Con ella vamos a aumentar el vocabulario, vamos a desarrollar estrategias de comprensión, relacionar el contenido del texto, resúmenes de textos, comprobar periódicamente si comprendo o no la parte del texto que voy leyendo. Y ayuda mucho el leer con calma, leer como en aquel nivel literal, de a poco, cada palabra, haciéndonos el esquema. Entonces, son muchos los datos. Como proceso, la comprensión lectora tiene muchas aristas. Solo está en la disposición que tengamos de mejorar nuestra lectura, conocimiento de que si comprendemos lo que leemos, podemos ser exitosos en nuestra vida académica, social e individual y personal. Entonces, muchísimas gracias. Recordemos, en el foro, que es nuestro espacio para interactuar. Les reitero la invitación a considerar la plataforma, de hacer las tareas en el orden que aparezcan, no adelantarse, leer todo el material que le muestra la plataforma, ver los videos, hacer sus anotaciones y en este momento nos despedimos. Pasen ustedes muy buena semana. Hasta pronto.